Bueno, otros comandos básicos son también cd, mkdir, rmdir y rm. ¿Qué hacen estos comandos? Pues cd cambia el directorio. Es decir, nos encontramos en un directorio y queremos acceder a otro, estar en otro, pues ejecutaríamos cd y el directorio. Vamos a verlo aquí. Utilizo el comando pwd que nos indica el directorio actual. Estamos en /home/Miguel y queremos cambiar a otro. Si ejecutamos ls, pues vemos los directorios actuales en los que estamos. Esto de una forma gráfica, pues estamos ahora mismo en la carpeta personal, el /home/Miguel sería esta. Y si por ejemplo queremos cambiar a documentos, que estaría aquí, documentos, pues ejecutaríamos cd documentos. Ya tenemos en documentos, ahora mismo está vacío. Si ejecutamos -a, que liste también los ocultos, vemos que está vacío, solo está el directorio punto y 2 puntos. Bueno, indicar también que estos ficheros son especiales. Punto indica que es el directorio actual y 2 puntos es el directorio anterior. De tal manera que si ejecutamos la forma larga, ls-l, listado largo y all, todos los ficheros y directorios, nos encontramos que el directorio punto, el actual, pues tiene estos permisos, es un directorio, tiene este propietario y este grupo propietario. Y 2 puntos pues sería el fichero que hay, el directorio que hay anterior al que nos encontramos. Es decir, punto sería el directorio de documentos y 2 puntos sería el anterior. Es decir, el directorio Miguel. Bueno, además de cambiar, pues podríamos cambiar a un directorio, por ejemplo, indicarlo así. Cambia al directorio anterior. Bueno, además de esto, pues podemos crear directorios con el comando mkdir. Estamos en el directorio /home/Miguel y queremos crear un nuevo directorio, por ejemplo, pruebas. Ejecutamos el comando, listamos y vemos que se ha creado una nueva carpeta, un nuevo directorio que es pruebas. Si queremos ver pues, los permisos que tiene este directorio, nos meteríamos en él. Por ejemplo, podríamos hacerlo así. Este directorio en el que nos encontramos, el /pruebas, pues tendría estos permisos, es un directorio, tiene estos permisos, etcétera. Propietario, capacidad, fecha de modificación. Otro comando, aparte de crear, pues podemos eliminar. Bueno, eliminar se puede hacer de varias formas. Uno sería con rmdir, que borra directorios vacíos. Estas serían las opciones. Bueno, -v es una opción que también se encuentra en muchos comandos que creo que hacen mostrar detalles de cómo ha sido el proceso que ha llevado a cabo el comando. Igual que -help y -version. Son opciones generales que se encuentran en muchos comandos de Linux. Bueno, esto sería borrar un directorio vacío, pero ¿qué pasa si tiene algo? Es decir, nosotros estamos en pruebas, voy a crear algo, por ejemplo otro directorio. Me voy a la carpeta padre, es decir, ahora estaríamos en /home/Miguel y yo quiero borrar ese directorio
esos dos directorios que hemos creado, es decir, pruebas, y dentro de pruebas que estaría otro dir. Voy primero a meterme en el otro directorio. Vemos que esa sería la ruta absoluta. ¿Cómo borro yo ese directorio? Bueno, ahora mismo estamos en /Miguel y ejecuto rmdir de pruebas. Bueno, hay un fallo porque el directorio no está vacío, con lo cual no podemos borrarlo. Es decir, dentro de pruebas tenemos otro directorio que es este. Bueno, para eso hay opciones y también está el comando rm. El comando rm, que borra directorios y ficheros, tiene una opción que es la "-r", es decir, borra de manera recursiva todo el interior del directorio. Con lo cual, si queremos borrar un directorio y todas las carpetas que cuelguen de él, pues ejecutaríamos rm-r y ya el directorio que queramos borrar. Ahora, si listamos, ya no aparece, se ha borrado, gracias al comando rm-r. Bueno, estoy hablando de rutas absolutas. ¿Qué es esto de rutas absolutas? Bueno, si tenemos el directorio en el que nos encontramos, el /home, donde están todos los directorios de los usuarios, pues si tenemos este, nos encontramos en este, y aquí en el terminal ejecutamos los comandos. Por ejemplo, ejecutamos el comando makedir, como hemos hecho antes, pruebas. Aquí lo que estamos haciendo es crear un directorio y le indicamos la ruta del directorio, es decir, el directorio que queremos crear. Lo que nos haría esto sería que se crearía este directorio. Esta sería la ruta, se dice absoluta. Bueno, es absoluta porque empieza en el directorio raíz. Hemos dicho que tenemos el directorio raíz, este sería el nombre del directorio raíz. De aquí, pues, luego tendríamos el directorio home. Dentro del directorio home, pues tendríamos el directorio Miguel. Y dentro tendríamos pruebas. Bueno, hay dos maneras de referenciar a los directorios y archivos, que sería o bien con la ruta absoluta, es decir, cuando indicamos toda la ruta completa desde el directorio raíz, o con una ruta relativa. Relativa, por ejemplo, poniendo pruebas, como hemos hecho al crear el directorio. Es decir, la relativa es relativa al directorio actual en el que nos encontramos. Es decir, si estamos en este directorio, no es necesario indicarlo en el comando. Con que pongamos la ruta relativa al directorio actual, pues funcionaría. También podríamos haber hecho lo mismo, es decir, crear el directorio, pero con su ruta absoluta, es decir, total, desde la raíz. Estos dos comandos serían equivalentes. Bueno, dicho esto, estamos repasando los comandos sobre directorios. Ya podríamos entonces consultar directorios, cambiar de directorio, crearlos y borrarlos. Hay otros comandos, por ejemplo, copy, de copiar directorios y ficheros,
Y move, de mover, esto sería como un cortar de un sitio y pegarlo en otro. Bueno, voy a probarlos. Voy a crear un directorio otra vez, pruebas. Imaginemos que yo quiero cambiarle, quiero copiarlo. Nos vamos a man copy. ¿Qué hace este comando? cp copia ficheros y directorios. Atributos importantes. Bueno, tenemos "-f", que fuerza a que no se han abierto los ficheros. Copiar de forma recursiva, como hemos visto antes, es decir, el interior. Bueno, y otros más. En general, si yo tengo un fichero o un directorio y quiero copiarlo, por ejemplo, quiero copiar pruebas, crear una copia que se llame pruebas 2. Me dice que no se ha especificado la opción de recursiva, "-r", es decir, de copiar también todo el interior. Bueno, el comando final para copiar sería copy "-r pruebas" y el nuevo directorio donde quiero que se copie todo. Sí, el problema que estaba ocurriendo era que yo estaba dentro de pruebas, con lo cual no me ha dejado copiarlo. Este sí sería el comando, con "-r". Ahora sí, ya tendríamos pruebas 2, es decir, una copia de pruebas. También podemos mover, en este caso sería como en Windows, sería cortar y pegar. También es otra forma de borrar directorios o cambiarlos de nombre. Por ejemplo, si yo quiero cambiar de nombre pruebas, será lo mismo que moverlo a la misma ubicación, pero con otro nombre. Por ejemplo, llamarlo prueba. Desaparecería el directorio pruebas y aparecería este nuevo. Sería como cambiarle el nombre al directorio. Y por último, dentro de directorios, pues tendríamos los comandos find y locate. ¿Qué hacen estos comandos? Pues, por ejemplo, el comando find sirve para encontrar ficheros y directorios, hacer búsquedas en nuestro sistema de ficheros. Busca ficheros y directorios en la jerarquía. Bueno, este comando tiene muchísimas opciones de búsqueda. Como vemos, todo esto son opciones, expresiones. Vamos a ver los más importantes. Por ejemplo, estamos en este directorio y queremos encontrar pues nuestro directorio prueba. Si no lo vemos, en este caso si se ve fácilmente. Bueno, el comando find, primero hay que indicar dónde queremos encontrar, en qué directorio, en qué ubicación. Por ejemplo, si es en este directorio, a partir de este directorio de /Miguel, pues indicaríamos que queremos buscar aquí, poniendo un punto o /Miguel. Bueno, ya voy a poner punto en vez de /Miguel. Y ahora una opción, por ejemplo, sería la de "-name", que busca por nombre. Por ejemplo, si yo quiero buscar pruebas, ejecuto, "-name prueba", no lo ha encontrado, eso es porque se lo hemos cambiado a prueba. Ahora sí. También se puede buscar por el tipo de fichero. Por ejemplo, el que acabo de ejecutar, que sería por tipo de fichero directorio.
Bueno, otras opciones son si queremos buscar por fecha de modificación, si queremos buscar por fecha de creación, indicándole minutos, días. Podemos indicarle también con -def a qué profundidad queremos que llegue el comando. Es decir, dentro de unos directorios hay otros y otros, formando una jerarquía, pues podemos indicarle cuántos niveles queremos que busque dentro de esos directorios. Si queremos que solo se metan en un directorio, o si queremos que llegue hasta 2 niveles, 2 directorios. Bueno, aquí tenemos pues las opciones de tiempo. Por ejemplo, -a-min-n quiere decir que busque los ficheros que han sido accedidos hace n minutos. Si ponemos -a-min-3, pues hace 3 minutos. Anywhere también, pues los últimos accesos más recientes. A-time, cmin, todos estos son para el tiempo. Por ejemplo, pues buscar los ficheros accedidos hace un minuto. Comando find busca en este directorio menos, si queremos que sean accedidos hace un minuto. Bueno, seguimos. También tenemos locate. Lo que hace es encontrar ficheros por nombre. Se utiliza poniendo el comando, las opciones que se indican abajo, si queremos, opcionalmente, y un patrón. Es decir, aquí están las opciones. Si pones -a mayúscula, pues serían todas las entradas que coincidan con todos los patrones. Bueno, por ejemplo, locate find, pues buscaría todos los ficheros que contengan find. Bueno, si seguimos con los comandos más importantes sobre ficheros, pues tendríamos los de consulta, es decir, si queremos ver el contenido de un fichero, si queremos crearlo o si queremos copiarlo, moverlo o eliminarlo. Si por ejemplo tenemos un fichero, vamos a irnos a la carpeta de prueba, podemos crear un fichero con la orden touch. Como tocar el fichero, lo que hace también es cambiar fechas de modificación. Y le voy a llamar fichero. Mi fichero. Si ejecutamos el -la, vemos que mi fichero, bueno, tiene un guión aquí, así que no es un directorio, es un fichero regular. Esas serían sus características. Voy a modificarlo. Por ejemplo, bueno, voy a utilizar un editor como Nano, que hay otros. Aquí voy a poner ejemplo de contenido de este fichero de pruebas. Voy a guardarlo, salgo. Si queremos ver el contenido de ese fichero, pues se puede utilizar la orden cat.
que muestra por consola pues, el contenido. También sirve para concatenar ficheros. Podríamos tener varios ficheros y que muestre todos los contenidos de forma concatenada. Si el fichero es muy largo, tanto que ocupa más de la pantalla, cat mostraría solo las últimas entradas, con lo cual tendríamos que ir subiendo para ir viendo. Hay otro comando que es, bueno, hay dos comandos, less y more, que lo que hacen es mostrar el contenido del fichero, pero poco a poco. Es decir, te va mostrando partes y tú, pues conforme vas pulsando, o bien te va mostrando la siguiente línea, de línea en línea, o dando saltos por de páginas. Por ejemplo, imaginemos que mi fichero, este fichero tuviera pues un montón de líneas, tantas que sobrepasarían el espacio del terminal. Si ahora ejecuto el cat para mostrar el contenido de mi fichero, pues resulta que solo nos muestran las últimas y tendríamos que ir hacia arriba. Bueno, este fichero es largo, no tanto, hay otros que son mucho más. Si queremos que lo haga poco a poco, pues utilizaremos el comando less, donde muestra el principio y conforme vamos pulsando, pues se va mostrando lo siguiente. De igual manera se haría con more, con el comando more. Esto sería para mostrar ficheros, contenidos, esto para crear, y bueno, tendríamos pues las mismas órdenes que hemos visto para directorios, pero en ficheros. Copiar, mover o remover, es decir, borrar. Luego, por último, tenemos el comando file, que demuestra pues de qué tipo. Tenemos mi fichero, te muestra el tipo. Aquí en este caso mi fichero indica que es un fichero de texto. Bueno, y con esto acabamos esta primera parte de comandos básicos Linux para saber desenvolvernos un poco en el shell. Espero que os haya gustado y seguiremos el próximo día. Un saludo.